Rabino Dr. Simón Mogilevsky. Anécdotas talmúdicas y de rabinos famosos. Rabino Dr. Simón Mogilevsky. Anécdotas talmúdicas y de rabinos famosos. COLSC-. Escrituras. Mogilevsky, Simón. Anécdotas talmúdicas y de rabinos famosos. Primera ed. Buenos Aires, Milá, 2010. 232 p. 20 por 14 centímetros, escrituras. ISBN 978-987-647-022-3. Padre. 1. Narrativa argentina. 2. Anécdotas. Y título CDDA 863. Diseño de tapa e interior, Rubén Nongas. Copyright 2010 Simón Mogilevsky. Copyright 2010 para la presente edición, Editorial Milá Pasteur 633, octavo piso 1028, Buenos Aires, Argentina. Hecho el depósito de ley. Impreso en la Argentina, rendered en Argentina. ISBN 977-647-647-022-3. 6. Si has adquirido mucha sabiduría, no lo consideres un privilegio personal, pues para eso fuiste creado. Ética de los Padres, Cap 2,9. 7. En homenaje a la Congregación Israelita de la República Argentina. A Comunidad Israelita de Curitiba, Paraná, Brasil. 9. 1. Prólogo. Por profesor Mosé Corín ***. De dos partes fundamentales consta la publicación Anécdotas talmúdicas y de rabinos famosos que hoy nos ofrece el rabino Dr. Simón Mogilevsky. La primera versa sobre anécdotas del Talmud babilónico y toma algunos fragmentos del jerosolimitano. La segunda parte está compuesta en gran medida por anécdotas de rabinos jasídicos cuya particular sensibilidad hacia las carencias y persecuciones vividas por los judíos son agudamente señaladas por el autor como valiosas. Nos encontramos luego con un último apartado en el cual nos presenta reseñas biográficas de rabinos ilustres. Los anhelos de un autor. El sentido de este último tramo del libro dedicado a reseñas biográficas de rabinos famosos nos es revelado indirectamente por Mogilevsky en su prefacio cuando nos menciona el valor pedagógico que lo inspiró a crear este compendio de consulta para la enseñanza. Y sobre este punto debemos agregar que se trata de un valioso material de difusión de nuestros saberes judaicos elaborado a partir de la propia trayectoria de enseñanza del rabino Mogilevsky. Por otra parte, el anhelo de difusión de nuestro milenario reservorio judaico no alcanza tan solo a nuestro pueblo, y dentro de este, a quienes tal vez no han tenido la oportunidad de tener una educación judaica en su hogar o de manera formal y que pueden utilizar este libro como una exquisita y a la vez sencilla vía de transmisión. El deseo de propagación de los valores esenciales que encierra nuestro judaísmo alcanza también para Mogilevsky en esta publicación, al gentil. 11. Este anhelo no es sin duda niño, pues generalmente los libros tan específicos no invitan, o al menos no lo hacen tan explícitamente, al lector gentil, más bien se cierran en sí mismos. Pero las palabras de Mogilevsky tienen el propósito de hacer caer preconceptos difundidos por una cultura dominante que muy a nuestro pesar, está impregnada por ideas maliciosas o bien por falsas concepciones producto del desconocimiento. En pocas palabras, este libro nos acerca a nuestros pilares fundantes, al tiempo que nosotros casi sin darnos cuenta nos acercamos a los no judíos, minimizando así la brecha imaginaria que tantas veces nos desune. El autor. El rabino Dr. Simón Mogilevsky, egresado del Mahon Lelimudei Yahadut, Instituto Superior de Estudios Judaicos, ha dedicado la mayor parte de su vida a la enseñanza. Fue maestro, director de colegios primarios y profesor de escuelas e institutos de enseñanza media judíos. Fue profesor de tradición, Biblia e Historia en el Instituto Rambam, en el Instituto Talpiot y un año en la Michlala, Instituto Terciario de Estudios Judaicos. Durante 25 años fue profesor en los cursos de hebreo para adultos del Instituto de Intercambio Cultural y Científico Argentino-Israelí. Autor de una enorme cantidad de artículos sobre diversos temas judaicos. Por otra parte, ha traducido del hebreo Mesilat Yesarim, La senda de los justos, del poeta y cabalista italiano Mosè Chaim Luzzatto, quien vivió en el siglo XVIII. Ha, también, traducido del yidis la antología del hasidismo y sabios judíos del recordado periodista Israel Gur Wirtz Zl.
Recibió su ordenación rabínica en New York y posee un máster y doctorado en filosofía en la Universidad de Los Ángeles. Entre los años 1989 y 1998 fue rabino en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, Brasil. Allí cumplió una gran labor tanto dentro de la comunidad israelita como en el orden social, ayudando a los 12 necesitados conjuntamente con organizaciones de bien público y del arzobispado de Curitiba. Fue homenajeado por dicho trabajo por la Cámara Municipal de la ciudad. Hace 50 años se incorporó a la Congregación Israelita de la República Argentina, Templo Libertad, ocupando distintos cargos, hasta finalmente, en 1984 ejercer como rabino, función en la que continúa. Mi apreciación personal. Personalmente, luego de haberlo conocido por largo tiempo y de haberlo visto ejercer su rabinato en Curitiba, su ser y su labor como rabino me hacen afirmar sin dudar que se trata de un alumno de Moisés, ya que la característica primordial del gran maestro se encarna en él. El rabino Dr. Simón Mogilevsky es anab, humilde, tímido. A pesar de ser un eximio estudioso, de haber logrado una enorme cantidad de títulos académicos, de haber sido reconocido y homenajeado, de haber ejercido su función en infinidad de prestigiosas instituciones, Simón Mogilevsky conserva una modestia y una humildad que impactan. Uno de los fragmentos escogidos por él en la presente publicación puede perfectamente aplicarse a su persona, pues dibuja esta virtud que lo constituye. En la última fila. En una reunión de vecinos, los rabinos se sentaron en la primera fila. Rabí Nahum Ben Itzhak llegó unos minutos más tarde y se sentó en la última fila. Uno de los rabinos lo vio y lo invitó a que se siente al lado de ellos, puesto que una persona como él no debería sentarse allí. Rabí Nahum respondió: agradezco la invitación, sería un honor estar entre ustedes, pero estoy contento con este lugar. Después de todo, ¿no nos han enseñado que no es el lugar el que proporciona honores, sino la persona que honra el lugar? De esta manera Rabí Nahum ratificaba lo que quería: la humildad es la que afirma la grandeza. Tratado Ta'anit séptima. 13. Creo que el eco de la sabia conclusión reverbera alcanzando a Mogilevsky: su humildad es la que afirma su grandeza. Otro atributo que me evoca la perseverante y concienzuda tarea del rabino Mogilevsky es aquella que le era intrínseca a Aarón, hermano de Mosé. Él era Oeb Salom, pero de Salom. En español podría traducirse como aquel que desea, ama la paz y se esfuerza por lograrla. Tanto la vastedad de la labor personal de Mogilevsky, así como la indiscutible tendencia a resaltar y enseñar los valores humanitarios que nos legaron nuestros predecesores, lo atestiguan. Quien no dude que se acerque a las páginas del libro Anécdotas talmúdicas y de rabinos famosos y al concluir su lectura de seguro concordará conmigo. El arte de compilar. En cada compilación puede entreverse el modo de selección de los textos. Creo que la compilación es un arte en tanto crea a partir de la vastedad de recursos disponibles, una selección determinada que de por sí es novedosa. Aquí la compilación posee un marcado tinte pedagógico fruto de años de experiencia, de estudio de nuestros sagrados textos, de la práctica de la enseñanza y de la labor rabínica del autor. Un ramillete de tópicos hechos con la materia de la sabiduría ancestral y nuestra tradición. Un hijo del rabí David Wallach cayó gravemente enfermo y los doctores creían que no sobreviviría. La comunidad toda, que quería mucho al niño, se reunió en la sinagoga para rezar por él, dando caridad para su recuperación. Cuando el niño mostró signos de mejoría, corrieron a darle al padre la buena nueva, pero Rabí David comenzó a llorar. Al preguntarle el motivo del llanto dijo: mi hijo mejoró porque todos se reunieron y rezaron y dieron caridad por él. ¿Pero qué pasa con otros chicos? Cuando enferman, la sinagoga no está llena de gente rezando por su recuperación. Misericordia hacia los demás. El relato recién citado nos habla de la responsabilidad hacia el otro aún. 14. Si este desconocido o no cercano a nosotros. En la síntesis de una breve historia se condensa uno de los núcleos más fuertes de nuestra ética judía: la responsabilidad por otro y la compasión por el prójimo. Compasión y caridad que no están hechas de la materia del decir o del pensar, sino del accionar concreto. Rabí Levi Yitzhak de Berdichev emprendió un viaje para juntar fondos para el casamiento de una joven cuyo padre era una persona muy versada pero muy pobre. En su camino entró a lo del rabino de un pueblo y éste, al escuchar sobre su cometido, lo bendijo para que tenga éxito en la empresa a la que estaba abocado.
Entonces Rabí Levi Yitzhak le recordó el episodio de la lucha de Abraham para rescatar a su sobrino Lot y cuando terminó la guerra cómo fue recibido por el rey Malquisedec que lo convidó con pan y vino y lo bendijo. Gen 14, 18. Primero, dijo Rabí Levi Yitzhak, convidó con pan y vino y luego lo bendijo. Entonces, primero hay que dar y luego pronunciar bendiciones. Dar y bendecir. He elegido tan solo 2 de las anécdotas que se hallan en esta compilación referidas a este supremo valor ético judío. Sin embargo, hay aquí decenas de ejemplos que lo reflejan y exhortan al lector a la íntima reflexión y al accionar. Y de la estrecha relación que existe para el judaísmo entre la actitud para con el otro y el vínculo entre el hombre y Dios nos habla el fragmento titulado Tu sombra. Interpretando el versículo 5 del Salmo 121, El Señor es mi sombra, el Baal Shem Tov comentaba, el rabino fundador del movimiento jasídico, así como una sombra imita cada movimiento de una persona, así el Eterno se relaciona con nosotros, de la misma manera como nos relacionamos con los demás. Si somos flexibles e indulgentes, lo mismo hace el Eterno con nosotros. Si somos rígidos y severos, de la misma manera obra el Eterno con nosotros. Cuando juzgamos favorablemente a nuestro prójimo en lugar de condenarlo, logramos que el Eterno nos juzgue también favorablemente. Tu sombra. 15. La compilación hecha por Mogilevsky es un enhebrado delicioso, que recorre innumerables temas tales como el valor de la paciencia y de hacer oídos sordos a la maledicencia, el estudio como uno de los principales capitales que el ser humano puede tener, la humildad de saber aprender de otros, cualquiera sea su condición social, la capacidad para alegrarse con las posesiones materiales que se tienen sea cual fuere su cantidad, el saber que una sincera sonrisa o cualquier verdadero gesto de amor cura tanto el cuerpo como el alma, la potencia que posee el humor cuando no ríe de otro, sino que expresa felicidad, lo sagrado de respetar nuestros preceptos más fundantes como por ejemplo guardar el sábado, pues ellos están plenos de sentido, no son meras formalidades. Aún sin ser clasificados bajo estos títulos, pero sugiriéndolos permanentemente en boca de nuestros sabios, estos tópicos nos convocan una y otra vez a lo largo de estas páginas. Los encontramos con distintos ropajes, el relato, la anécdota, la interpretación o bien condensados en breves líneas tal y como es el caso del siguiente fragmento que se titula Una ropa negativa. Rabí Naftali de Ropsites decía a sus adeptos, no vistan una ropa cuya parte superior está hecha de orgullo, su parte inferior de enojo y cosido con hilos de pesadumbre. Una ropa negativa. Para concluir, no me resta más que expresar mi más profundo anhelo de que las palabras aquí revocadas en estas páginas logren su cometido, sean nutrientes pedagógicos, sean manantiales de cotidianas reflexiones y acciones a partir de su sabiduría y se conviertan en la puerta de entrada para los judíos y gentiles a nuestras milenarias tradiciones y saberes. Asterisco director del Departamento de Cultura de AMIA. 16. Prefacio. Una de las anécdotas que más me impresionaron es la de aquel judío observante, dueño de una gran fortuna, que había instruido a sus hijos que cuando falleciera, encontrarían en su escritorio 2 cartas, una para ser abierta en el momento de su deceso y otra a los 30 días. Cuando falleció, abrieron la primera carta y en ella pedía que se lo sepultara con un par de salían en su caja fuerte. Los hijos llevaron los zoquetes al lugar donde se iba a realizar la tahara, lavado del cuerpo, pero allí les dijeron que era imposible cumplir con el pedido, porque de acuerdo a la halajá, ley religiosa, solamente se sepulta con las mortajas. Los hijos extrañados fueron a ver al rabino y este corroboró lo que habían escuchado y cuando quisieron donar una gran suma de dinero para que se cumpliera el deseo del padre, el rabino les dijo que por ningún dinero del mundo se iba a transgredir la ley. A los 30 días, se abrió la segunda carta, allí el padre escribió, estoy seguro de que me sepultaron sin los zoquetes, como corresponde según la ley. Ustedes se habrán preguntado por qué hice todo esto. Fue solamente para enseñarles que al otro mundo no se lleva ni siquiera un par de zoquetes, solamente las buenas acciones y la caridad que realizamos durante nuestra vida. Al otro mundo no se lleva nada, ni siquiera un par de zoquetes. Pero sí se llevan las buenas cosas que usted hizo aquí en esta vida, ¿oyó? Estoy seguro que usted se va a llevar buenas dádivas con Dios porque hace lo bueno en esta vida, ¿verdad? Camina con el bien, no anda haciendo daño a nadie, camina con el bien. Vida.
Y eso deseo que lo tomen muy en cuenta como mi legado más preciado. El año pasado se cumplieron 50 años de que me incorporé a la congregación para enseñar, los sábados por la tarde, la parasá, lectura semanal de la Torá, luego fui Baal Coré, lector de la Torá, y poco tiempo después, oficiante de los rezos semanales. El psicólogo de hoy, a quien se dirigía toda la comunidad sin distinciones, para aconsejarse y encontrar consuelo a sus aflicciones. Cabe destacar que una gran mayoría de estos justos varones no siempre gozaban de una vida cómoda, pues muchos de ellos sufrían de problemas económicos y a veces, hambre, lo cual los capacitaba. 21. También para sentir los dolores y los problemas que debían resolver o mitigar. Al final de este libro se incluye la Gran Academia de Yavne, solían decir, yo que estoy sentado estudiando, soy una persona y mi compañero el ignorante, es también una persona. Yo hago mi trabajo en la ciudad y él en el campo. Me levanto temprano para perfeccionar mi trabajo y él hace lo mismo con el suyo. Así como él no se vanagloria con su trabajo, yo tampoco lo hago con el mío. Ustedes dirán que hago mucho y él hace poco no, porque aprendimos que tanto el que hace mucho y el que hace poco son iguales, siempre que la intención sea buena. El temor al Eterno. Cuando Rabí Yohanan ben Zakkai estaba cerca de morir, sus discípulos le pidieron que los bendijera. El sabio les dijo, que vuestro temor al Eterno sea tan grande como vuestro temor a los humanos. Ante la extrañeza de sus discípulos, les explicó, una persona a veces se abstiene de hacer algo impropio, porque tiene miedo de que alguien lo vea, pero el temor a que el Eterno lo vea, puede no ser suficiente para disuadirlo. Talmud, en el Tratado Yomá, dice que Rabí Simón ben Laquish era extremadamente cauteloso con la persona con la que conversaba, porque al hacerlo, dicha persona era considerada como de confianza y le podían prestar dinero sin testigos, dado que Rabí Simón ben Laquish había conversado con él. Descubrir al ladrón. El sabio Mar Sutra se hospedó en una posada y ese día desapareció una copa de plata del posadero y nadie sabía quién lo hizo. En un momento dado, Mar Sutra vio como un huésped se lavaba las manos y se secaba en una prenda que no le pertenecía y que colgaba de la pared. Entonces exclamó, esta persona no respeta las cosas ajenas y seguramente es el ladrón de la copa de plata. Acorralaron pues a dicha persona y finalmente confesó el robo. La hormiga no tiene rey. Rabí Simón ben Jalabta gustaba de investigar cada cosa. Cierta vez se le ocurrió investigar si era verdad lo que el rey Salomón dijo que las hormigas no tienen rey en el libro de los Proverbios. Para ello, en pleno verano buscó un nido de hormigas y esperó que alguna saliera. Las hormigas no gustan del sol, por lo tanto extendió un manto sobre el nido y enseguida salió una hormiga y se paseó en la sombra y Rabí Simón le colocó una señal para poder distinguirla de las otras, puesto que seguramente avisaría a las demás que el sol ya no alumbraba. Enseguida salió un grupo grande de hormigas, junto con la que les fue a avisar. Rabí Simón levantó el manto y el lugar quedó soleado. Las hormigas se enojaron con la otra, porque pensaron que las había engañado, y la mataron en el lugar. Ahora veo que no tienen rey, dijo Rabí Simón, porque si lo hubieran tenido, le hubieran pedido permiso antes de matarla. Aprender. No es igual aquel que aprende por sí mismo, que aquel que aprende de su maestro. Tratado Ketubot. 26. Promesa. Si prometes algo a un niño y no lo cumples, le estás enseñando a mentir. Valor de la vida. Existen tres categorías de personas cuya vida resulta muy difícil: aquel que debe comer en la mesa de su prójimo, aquel que es dirigido por su mujer y aquel cuyo cuerpo está invadido por el dolor. Tratado Beizá. Calumniador. El calumniador es igual a una serpiente, hace mal sin obtener ningún beneficio. G. Confortar. No es fácil confortar a aquellos que sufren. Cuando Rabí Yohanan, que había perdido 10 hijos, encontraba a alguien que había sufrido una pérdida, le mostraba un pequeño diente de su hijo menor. No decía Rabí Yohanan, mi desgracia es peor que la tuya, sino que quería significar que a pesar de su gran tragedia, no desesperó y continuó estudiando y enseñando Torá. Tratado Brajot. Aprender de los servidores. El sabio Rabí Simón tenía un servidor llamado Tobías. Un día lo envió al mercado para que le trajese la mejor comida y una lengua. Al día siguiente lo mandó de nuevo para que trajese lo peor para comer y Tobías nuevamente le trajo una lengua. Al preguntarle el motivo de su conducta,
Tobías le dijo que la lengua puede hablar palabras muy sabias, pero también puede practicar maledicencia, como decía el rey Salomón, la vida y la muerte dependen de la De la lengua. lengua, aleluya. Rabí Simón reconoció que había aprendido algo de su mucamo. Lo mismo sucedió con Rabí Yuda, que había invitado a varios sabios y cuando llegaron se enteraron que el rabí todavía no había llegado. Cuando la mucama los invitó a pasar. Entonces comenzaron a decirse, pase usted primero. No faltaba más, pase usted y así continuaron hasta que la mucama les aconsejó que fueran pasando según las edades, del más viejo al más joven. Una vez adentro decían entre ellos, bien dice la gente que hasta la mucama del rabino conoce las leyes y puede juzgar. Buena respuesta. Cuando Rabí Yosef ben Jalabta era pequeño, estaba en la calle jugando con fuego con otros chicos. Pasó por ahí una persona que lo conocía y extrañado por la conducta del niño, le dijo que se lo iba a contar a su padre, y Rabí Yosef le contestó, ya que usted entiende mejor que yo, que soy un chico, ¿por qué en vez de ir a contarle a mi padre, que seguramente me castigará, no me dice que no lo haga más y lo cumpliré? Compasión. Una vez, yendo por un camino, un carnero que era llevado al matadero, escapó y se escondió bajo las vestiduras de Rabí Yehuda, quien exclamó, vete, fuiste creado para esto. Entonces una voz sentenció desde los cielos, ya que no tienes compasión de mis criaturas, tampoco la habrá para ti. Y Gloria a desde aquel día Dios. su cuerpo se cubrió de llagas. Aleluya. 28. Siga 29 Cierto persiguiendo. día, su sirvienta estaba limpiando la casa y en un rincón encontró la cría de una comadreja. La mujer ya estaba dispuesta a barrer los hijuelos, cuando escuchó la voz de Rabí Yehuda que dijo, pobrecitos, déjalos estar. Entonces se escuchó una voz de los cielos, tú tienes compasión de mis criaturas, por eso mereces tú mismo compasión. Y desde aquel día se curó por completo, tratado Baba Metzia, homicidio. Una persona se presentó ante un sabio y le pidió un consejo, pues se encontraba frente a una terrible alternativa. El príncipe le había ordenado matar a un amigo suyo y si se rehusaba, moriría. ¿Debía cumplir la voluntad de su amo o no? Debes morir antes de hacerte asesino, le contestó el sabio, ¿acaso crees que tu sangre es más preciosa que la del otro? Quizás es menos. Alegrías para todos. Un pagano le dijo a un sabio, ustedes no festejan como nosotros, cuando nosotros nos damos a la alegría, ustedes se abstienen. ¿Cuál? No tenemos alegrías comunes, las tenemos cuando la tierra nos otorga sus frutos. Para disfrutarlos, el Eterno no invita a sacerdotes, levitas o israelitas, sino que invita a toda la tierra. Consuelo. Cuando falleció el hijo de Rabí Yohanan ben Zakkai, sus discípulos solo. Rabí Yohanan le dio la misma respuesta que a Rabí Eliezer. Y así fueron pasando Rabí Yossi y Rabí Simón, que le recordaron al sumo sacerdote Aarón que perdió 2 hijos y al rey David que perdió a su hijo Absalón. Para todos la respuesta fue la misma. Por último entró Rabí Eliezer ben Azaria, quien se sentó y le pidió permiso para contarle una parábola que pensaba era adecuada para esa circunstancia. Un rey le dio a una persona de su entorno un objeto valioso para que se lo cuide y ese hombre lo cuidó con dedicación, pero siempre se lamentaba de que el rey no le retiraba el objeto. Para liberarlo de tanta responsabilidad, tú también, maestro, tuviste un hijo brillante y se fue de este mundo íntegro, libre de pecado. Debes consolarte por haber devuelto al Creador lo que te dio como un depósito valioso. Muy conmovido, Rabí Yohanan exclamó, bendito seas, Eliezer, me has consolado y reconfortado. Honrar y desconfiar. Cierta vez llegó una persona a lo de Rabí Yosúa, para pernoctar en su casa. El maestro le dio de comer y beber y luego lo llevó hacia el altillo, donde había una cama y cuando bajó, sacó la escalera. A medianoche el individuo se levantó, envolvió en una manta todo objeto valioso que encontró y cuando se disponía a bajar, se cayó y se quebró la espalda. A la mañana siguiente, Rabí Yosúa lo encontró en el suelo, dolorido y quejoso. 30. ¿Es esa la manera de agradecer la hospitalidad que te brindé, maestro? No podía saber que retiraste la escalera, tonto, ya te venía observando desde el primer momento. Desde entonces quedó un proverbio. Honrar a un extraño como si fuera el mejor, pero sospechar como si fuera el peor. Obsequios. Gloria a Dios. Un romano, que era conocido de Rabí Yehuda, le mandó como obsequio unas perlas muy valiosas y le pidió que le retribuyera con algo igualmente valioso para tener como recuerdo. Rabí Yehuda le mandó una mesuzá, que se fija en las entradas. El destinatario quedó muy sorprendido y le mandó a decir, ¿guión qué significa todo esto?
Te envié algo muy valioso y tú me mandas algo que puedo comprar por poco dinero. Rabí Yehuda le respondió, todas las cosas valiosas no se pueden comparar con ese pequeño objeto que te mandé. Más aún, tú me mandaste algo que yo voy a tener que cuidar, pero yo te envié algo que te guardará a ti. Acostumbrado a lo mejor. Un hombre muy rico, pero que practicaba mucha caridad, tenía un vecino que era muy pobre y cada víspera de Yom Kippur, le mandaba una suma importante de dinero. Cierta vez le envió el dinero con su hijo, quien al rato volvió y le dijo al padre que el vecino ya no necesitaba que lo ayudaran. Al preguntar por qué, el joven le contó que había visto que en la casa estaban bebiendo un vino muy añejo, quiere decir, dijo el padre, que estaba acostumbrado a vivir una vida mejor, por lo tanto necesita más, te daré otra suma mayor de dinero para que se la lleves de inmediato. 31. Lo que no vuelve. Decía Rabí Yosef ben Kisma, lástima de aquel que partió y no volverá jamás, guión de quien se trata, de la infancia. Consultar con la esposa. El Talmud cuenta que cuando los sabios se disponían a nombrar a Rabí Elazar ben Azaria como jefe del Sanedrín, alguien sugirió la idea de conversar con su esposa para ver si en verdad era competente para esa posición. Tratado Berajot 28. En la última fila. En una reunión de vecinos, los rabinos se sentaron en la primera fila. Rabí Nahum ben Itzhak llegó unos minutos más tarde y se sentó en la última fila. Uno de los rabinos lo vio y lo invitó a que se sentara al lado de ellos, puesto que una persona como él no debería sentarse allí. Rabí Nahum respondió, agradezco la invitación, sería un honor estar con ustedes, pero estoy contento con este lugar. Después de todo no nos han enseñado que no es el lugar el que proporciona honores a la persona, sino la persona quien honra al lugar. De esta manera, Rabí Nahum ratificaba lo que requería, la humildad es la que ha efair mala grandeza. Tratado Ta'anit séptima. 32. 33 Amistad. Rabí Yoshua se encontró con un conocido que le dijo, querido amigo, hace más de un mes que no nos vemos, ¿qué debo decirte? Debes pronunciar una bendición, respondió el rabí. ¿Cuál sería la apropiada? Bendito seas tú, Eterno, que nos dejaste vivir, nos sostienes y nos hiciste llegar a esta ocasión. Es una buena bendición, pero ¿qué sucedería si pasara un año sin verlo? ¿Cuál bendición debería decir? En esa ocasión, respondió Rabí Yoshua, la bendición sería, bendito eres tú, que revives a los muertos, ¿cómo puede ser? Los muertos no se olvidan hasta después de un año, es verdad, dijo el rabí, pero si tú no viste ni escuchaste nada de un amigo durante más de un año, puedes considerarlo como si estuviera muerto. Tratado Brajot 58, el verdadero heredero. Una madre le dijo a su hija, debes tener mucho cuidado con tus amoríos, no quisiera que seas como yo, ¿qué significa como tú? Preguntó la hija, debo confesarte un secreto. Tengo 10 hijos, pero solamente uno de ellos es el hijo del que ustedes llaman padre. El marido escuchó la conversación y no dijo nada. Años más tarde, en su lecho de muerte dio instrucciones para que todos sus bienes fueran para su único hijo. Después de su deceso prevaleció la confusión. La familia afligida quedó perturbada. Cada hijo se decía el heredero, así fueron a ver a Rab Banai, para pedirle consejo. El sabio les aconsejó que fuesen a la tumba del padre y golpearan hasta que se levantara y entonces le preguntaran cuál era su intención. 9 de los hijos hicieron lo que dijo el rabí, fueron a la tumba y la golpearon, esperando recibir un signo. Uno de los hijos se negó a lo que llamó falta de respeto y se quedó en casa. Observando esto, Rabí Banai dictaminó, este hijo es el verdadero heredero. Todas las propiedades le pertenecen, puesto que fue el único que mostró el debido respeto a su padre. Tratado Baba Batra 58. El carácter de una persona. Los sabios discutían sobre cuál de las cualidades era la más adecuada para evaluar el carácter de una persona. Después de un acalorado debate, Rabí Elías concluyó la discusión diciendo, podemos concordar en que el carácter de una persona puede ser determinado por Bekosó, su copa, Bekisó, su bolsillo, y Bekasó, su enojo. Los sabios se miraron riendo y uno dijo carita sorprendida, es verdad que las 3 palabras suenan igual, pero esta seria discusión no merece ser resuelta solamente por un ritmo ridículo. Déjenme explicarles, dijo Rabí Elías, la copa es significativa por que podemos decir cuán hospitalaria es una persona, por la manera con que llena la copa de los demás.
Y obviamente, la manera como bebe es una clara indicación de sus virtudes. Lo mismo, como una persona ve la copa de su vida, medio llena o medio vacía. También podemos saber de sus bolsillos hasta cuánto está dispuesto a ayudar a su prójimo. Lo mismo de la manera como controla su enojo, nos demuestra su gentileza y tolerancia hacia los demás. Los colegas rieron y asintieron. Gloria a Dios, aleluya. Uno de ellos agregó, que nuestra risa nos recuerde que está dicho que a una persona se la puede juzgar también por su risa, ¿cómo es eso? Preguntó Rabí Hillel. Una persona puede ser juzgada por cómo se ríe con los demás de buena gana y consigo mismo. Tratado Eruvin 65b. 34. Paciencia. Un maestro, aparte de conocimientos, tiene que tener mucha paciencia. Rabí Preida tenía un alumno al que tenía que repetirle 400 veces cada lección hasta que la entendía. Un día fue llamado para un asunto tal, que realizarlo constituiría una verdadera mitzvah. Antes de irse, le enseñó la lección al alumno las consabidas 400 veces, pero el joven no la entendía. Rabí Preida le preguntó por qué esta vez era diferente a las otras y el alumno contestó, desde el momento en que escuché que usted había sido llamado para cumplimentar una mitzvah, mi atención se dispersó, porque tenía miedo de que en cualquier momento se iba a levantar e irse. Rabí Preida le dijo que pusiera atención y le enseñó de nuevo las 400 veces. Luego se escuchó una voz celestial que preguntó a Rabí Preida, ¿prefieres que se te agreguen 400 años a tu vida o que tú y tu generación merezcan el otro mundo? Rabí Preida prefirió lo segundo. Y el Eterno dijo carita sorprendida, otórguenle los dos. Tratado Eruvin 54b. Rabí Hillel le dijo una vez a su esposa, cuando veas a un menesteroso viniendo hacia nuestra casa, no esperes a que pida, sino llévale pan, para que tus hijos reciban ayuda, antes de que pidan. La esposa le dijo a Rabí Hillel, ¿por qué maldices a tus hijos? Entonces él le contestó, el mundo es una rueda, nadie sabe cuándo estará arriba o abajo. Amén. Aquel que se apiada de otras personas, el Eterno se apiada de él. Gloria al Señor. Tratado Sabbat 151. El sabio Shmuel estaba sentado con un famoso astrólogo y mientras hablaban vieron a un grupo de personas acercándose a una laguna para cortar ramas y encender un fuego para calentarse. El astrólogo señaló a uno y le dijo a Shmuel, ese no volverá porque será mordido por una serpiente. Shmuel le respondió, sin embargo volverá vivo. 35. Y así sucedió. Cuando volvió, el astrólogo miró el conjunto de ramas que el hombre llevaba y encontró una serpiente partida en dos, que el hombre había cortado sin saberla. Shmuel le preguntó, dime, ¿qué hiciste hoy que te salvaste de la muerte? El hombre respondió, todos los días, cuando vamos a trabajar, almorzamos juntos y cada uno contribuye con una parte. Hoy me di cuenta de que uno no tenía lo que dar y estaba muy avergonzado. Entonces les dije que yo iba a recolectar la comida de cada uno y cuando llegó el turno del que nada tenía, hice como si tomara algo de él, para no avergonzarlo. Hiciste una obra de bien, dijo Shmuel, la caridad salva de la muerte. Tratado Sabbat Pag, 136. El rey y el príncipe. Los discípulos le preguntaron a Rabí Simón Bar Yochai, ¿por qué debía el Eterno enviar el maná del cielo todos los días? ¿No lo podría haber hecho de una vez para todo el año? Rabí Simón respondió diciendo, les voy a dar un ejemplo al respecto, un rey tenía un hijo al que proveía una vez para mantenerse todo el año. El príncipe, por lo tanto, venía a ver a su padre una sola vez al año. Entonces el rey dispuso que le provean los gastos diariamente y así el príncipe comenzó a venir todos los días. Lo mismo pasó con la generación del desierto, si se los hubiese proveído una vez al año, seguramente habrían olvidado que tenían un proveedor en el cielo. Tratado Yoma, 76. La responsabilidad de un juez. Cuando Rab se dirigía al tribunal para juzgar, decía, voy a tomar una responsabilidad que es tan seria como si pusiese en peligro mi 36. 37 propia vida. No voy a aprovechar nada para mi pecunio y ojalá que vuelva a mi hogar tan limpio como salí. Yoma, 86. La figura de Rabí Yohanan ben Zakkai se cuenta que nunca habló de cosas sin sentido, ni durmió una siesta en la casa de estudios, a la cual llegaba el primero y salía el último. Nunca nadie lo vio callado, porque siempre estaba sentado estudiando.
Nadie le abría la puerta a sus discípulos, él solo se paraba para hacerlo y nunca dijo nada que no hubiese escuchado de su maestro. Tratado Yoma, 28. Pecados contra el Eterno y los seres humanos. Los pecados contra el Eterno, si se arrepiente, le son perdonados, pero los pecados contra el prójimo, el Eterno no perdona, salvo que pida perdón al que dañó. Rabí Yosía dio un ejemplo al respecto. Una persona pidió un préstamo a otra y juró por la vida del rey, en su misma presencia, que lo devolvería en una fecha establecida. Cuando llegó dicha fecha y como no podía devolver el préstamo, corrió a ver al rey y le pidió misericordia. El rey le respondió, te perdono el haber jurado por mi vida, pero en cuanto a la deuda, tienes que arreglarte con el damnificado. Tratado Rosh Hashaná, 17. En la oscuridad Rabí Yossi carita sorprendida. Durante mucho tiempo no pude entender el sentido del versículo. Palparás al mediodía, como palpa un ciego en las tinieblas. Deut. 28, 29. No comprendía cuál era la importancia para un ciego si había luz u oscuridad. Pero sucedió que en una noche oscura iba caminando. Entonces le pregunté, hijo mío, ¿para qué te sirve la antorcha? Y él me contestó, mientras sostengo la antorcha con mis manos, me ven las otras personas y me cuidan para que no caiga en un pozo o me roce alguna rama con espinas. Tratado Megila, 24. Una hermosa bendición. Rabí Nachman comía en la casa de Rabí Itzhak. Cuando estaba por irse, Rabí Itzhak le pidió una bendición, a lo cual Rabí Nachman le dijo carita sorprendida, te voy a relatar una parábola. Un hombre iba por un desierto, hambriento, cansado y sediento. De repente encontró un árbol que daba una hermosa sombra y pendían de él hermosos frutos y un pequeño arroyo corría debajo. Después de saciar su hambre y sed, descansó a la sombra, se dirigió al árbol y le dijo carita sorprendida, con que te puedo bendecir, que tus frutos sean dulces, lo son. Que tu sombra sea profusa, ya lo es. Que haya un arroyo que te recorra, ya lo tienes. Lo único que te puedo desear es que todas tus ramas que se planten en otros lados, sean tan proficuas como tú. Y a ti, terminó Rabí Nachman, a quien nada le falta, te deseo que tus hijos sean como tú. Tratado Ta'anit, 5. El que da pan, da vida. En la época de Rabí Shmuel bar Nachmani hubo una gran hambruna y una terrible epidemia y debido a ella, la gente caía como moscas. Entonces la gente le preguntó, ¿qué hacemos? Pedir al Eterno que se terminen estas dos calamidades, no se pueden pedir dos cosas a la vez. Mejor roguemos que finalice la epidemia y el hambre, ya veremos cómo lo soportaremos. Rabí Shmuel les dijo carita sorprendida, mejor pidamos que termine la hambruna, porque cuando el Eterno da pan, da también vida. Tratado Ta'anit, 8. Compartir los sufrimientos. Cada uno debe compartir los sufrimientos de su pueblo. Cuando el pueblo luchó contra los amalequitas en el desierto y Moisés, que dirigía la lucha, se cansó y sus manos comenzaron a pesarle, le colocaron una piedra para que se apoyara. ¿Y por qué una piedra? Podría ser una almohada. Pero Moisés dijo carita sorprendida, mientras mi pueblo sufre, yo también quiero sufrir. Y el que sufre con su pueblo, logra ver cómo recibe la ayuda necesaria. Tratado Ta'anit, 11. El orgullo conduce al pecado. Rabí Elazar, hijo de Rabí Simón, volvía a su casa montando un asno, al que conducía despaciosamente a la vera del río. El tiempo era bueno y el alma de Rabí Simón se llenó de alegría, la alegría de la vida. Pensaba en lo que había aprendido de su maestro y comenzó a sentirse superior. Y de repente se cruzó con un hombre que tenía un rostro horrendo y lo saludó. Entonces, en lugar de responderle afablemente, como corresponde, Rabí Elazar le dijo carita sorprendida, ¿son todos en tu ciudad tan feos como tú? El hombre le respondió, no sé, pero mejor ve a lo del maestro que me creó y dile que el objeto que forjó es feísimo. Al escuchar estas palabras, Rabí Elazar entendió que había cometido un pecado, entonces se bajó del asno, cayó de hinojos ante el hombre y le pidió que lo perdonara. Pero éste se mantenía en lo suyo, que fuera a lo del maestro que lo creó y le dijera lo feo del objeto que forjó. Rabí Elazar fue caminando detrás del hombre hasta que llegaron a la ciudad y todas las personas que lo encontraban lo saludaban diciendo, la paz sea contigo, Rabí. El hombre preguntó, ¿a quién ella aman Rabí? Y le respondieron. 39. Al que iba detrás de él. A lo que el hombre dijo carita sorprendida, si este es un rabí, ojalá que no haya muchos como él, y les contó lo sucedido. La gente le pidió que lo perdonara, a lo que finalmente accedió.
Inmediatamente, Rabí Elazar entró a la casa de estudios y pronunció una homilía respecto a la necesidad de que los seres humanos posean una naturaleza positiva, sean humildes y, a veces, se doblen como un junco y no sean duros ni altaneros como un ciprés. Tratado Ta'anit, 20. Una mujer nunca es demasiado vieja. Cierta vez en Hol HaMoed, entre fiesta de Pesaj o Sukkot, Rabuna se encontraba en la casa de Rab Hizda y notó que su mujer y la nuera se estaban acicalando. Entonces Rabuna dijo carita sorprendida, creo que estudiamos que en Hol HaMoed únicamente pueden arreglarse las jóvenes, pero no las mayores, ¿cómo es que la tuya lo está haciendo? A lo que Rab Hizda respondió, te juro que aún tu madre y tu abuela e inclusive una mujer a la que le queda un minuto de vida, pueden hacerlo. ¿Conoces el proverbio? Cuando toca la orquesta una mujer de 60 años corre a bailar con el mismo ímpetu que una niña de 6 años. Tratado Moed Katan, 10. La sospecha no es en vano. Rabí Rubén, hijo de Hitzterboli, formuló la siguiente regla: cuando existe una sospecha sobre cierta persona, probablemente lo hizo. Y si no lo hizo completamente, tomó parte en ello, y si no hizo nada, lo quiso realizar, y si ni pensó en hacerlo, vio como otro lo hacía y se alegró. Tratado Moed Katan, 18. 40. El honor de un sabio. Rabí Yehuda, jefe del Sanedrín, y Rabí Hía iban por un camino, y cuando llegaron a un lugar, preguntaron si residía allí algún sabio, para visitarlo. Entonces les dijeron que había uno, pero era ciego. Rabí Hía dijo entonces que iría él solo a verlo, puesto que no correspondía que Rabí Yehuda, el jefe, lo viese. Pero Rabí Yehuda fue igual, y cuando se despidieron del sabio, este les dijo carita sorprendida, ustedes vinieron a ver a una persona a la que se lo puede ver, pero él no ve. Son pues merecedores de recibir a la santa presencia que ve, pero a quien no se puede ver. Mira, dijo Rabí Yehuda, si no hubiese venido contigo, me habría perdido de escuchar una bendición tan hermosa. Tratado Hagiga, 8. Oídos sordos a la maledicencia. Si alguien escucha algo impropio, que coloque sus dedos en sus oídos y no siga escuchando. Rabí Eliezer dijo carita sorprendida, porque los dedos del hombre son puntiagudos, para que los pueda colocar en los oídos cuando escucha palabras falaces. En la casa de estudios de Rabí Samael se estudió lo siguiente: porque el oído es duro y el lóbulo es blando, para que cuando se escuche alguna maledicencia, se pueda doblar el lóbulo en el oído y evitar escuchar lo que no se debe. Tratado Ketubot, 5. Una parábola con 2 ovejas. Rabí Ismael dijo carita sorprendida. Aquel que aparta de sus bienes para caridad, se salva del infierno. Es igual a 2 ovejas que debían atravesar un arroyo, una estaba 41. Quilada y la otra, no. La esquilada era liviana y pasó. La otra era muy pesada y no pudo pasar. Tratado Gittin, 7. Respeto con amor. A los padres hay que respetarlos y a la vez mostrarles amor. Abimai, el hijo de Rabí Abau, dijo carita sorprendida, un hombre puede dar de comer a su padre palomitas asadas y, a la vez, hacer que desee dejar esta vida. Otro puede hacer que su padre sea encadenado a un molino y sin embargo merecer el paraíso. Y así sucedió. Una persona tenía un padre anciano y le daba de comer palomitas asadas. El padre sabía que el hijo era pobre y segaramente gastaba la mayoría de sus ganancias por las palomitas, entonces un día le preguntó, dime, hijo, ¿de dónde sacas para otorgarme tanto lujo? Entonces el hijo le contestó burdamente, a ti, viejo, ¿qué te importa? Mueve los dientes y come. Con eso demostraba que quería cumplir solamente con un precepto, pero no lo hacía por amor al padre y en el fondo, le molestaba. Podemos imaginar cómo el padre tragó esa comida a partir de ese día. Con otra persona sucedió lo siguiente: él mismo era muy pobre y vivía de un molino al que se encadenaba y movía. Un día el rey dictó un decreto, para que cada familia del reino mandase una persona para los molinos reales, sin recibir paga, por el contrario, recibían golpes e insultos. El pobre molinero tenía un anciano padre y entonces le dijo carita sorprendida, padre, encárgate del molino que voy a ir en tu lugar a lo del rey. Sé que el trabajo no es fácil, pero es mejor que moler para el rey y recibir castigos e insultos. Por su parte, Abimai tenía 5 hijos y sin embargo, cuando su padre Rabí Abau venía, Abimai corría hacia la puerta gritando, yo abro, yo abro. Cierta vez, cuando el padre lo estaba visitando, le pidió tomar agua. Abimai corrió para traérsela, pero en el interín,
40. Abimai entonces se quedó parado con la jarra de agua y esperó a que el padre se despertara. Tratado Kiddushin, 31, la respuesta un gentil encontró a Rabí Ismael y lo saludó. Tu respuesta ya fue contestada, dijo Rabí Ismael. Más tarde, se encontró con otro gentil que lo maldijo, tu respuesta ya fue dada, dijo Rabí Ismael. Aleluya. Entonces los discípulos que iban con él le preguntaron, ¿respondiste lo mismo a aquel que te maldijo como a aquel que te bendijo? ¿Cómo puede ser? Amén. Yo me refería al versículo del Génesis. 12,3 Los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán malditos, les aclaró Rabí Ismael. Aleluya. Hierús. Tratado Brajot, 19, honor a un perro. Una persona invitó a su casa a un rabino y cuando éste llegó, sentó a su lado a su perro. ¿Qué es esto?, preguntó el rabino enojado. ¿Qué hice para que me avergüences de esta manera, rabino?, exclamó el dueño de casa. De ninguna manera deseo ofenderlo, sino darle un poco de honor a mi perro, que se lo ha ganado. Cierta vez vinieron ladrones a la ciudad y uno de ellos se quiso llevar a mi mujer, entonces el perro lo atacó, mordiéndolo y dejándolo rengo. Hierús. Trumot, 8, sueño negativo, señal positiva. Rabí Akiva observó que uno de sus discípulos estaba en la academia con la cara sombría. Al preguntarle el motivo, le contestó, tuve un sueño malo. Me dijeron 3 cosas. Primero, que en el mes de Adar moriré. Segundo, que no voy a ver el mes de Nisan. Tercero, lo que voy a sembrar no cosecharé. Estas 3 cosas que viste en tu sueño son justamente muy buenas. Respecto a tu muerte en Adar, significa que te vas a dedicar con toda tu vida al estudio de la Torá y serás famoso, porque Adar significa grandeza y fama. En cuanto a lo que te dijeron que no verás Nisan, significa que nunca serás tentado, en hebreo, Nisayon. Por último, lo que te han dicho de que los siembres no cosecharás, significa que tendrás hijos que vivirán mucho tiempo. Hierús, Tratado Maaser Saini, 4. Una princesa inteligente. Un emperador le dijo a Rabban Gamliel, vuestro DS es un ladrón, puesto que hizo dormir a Adán y le sacó una costilla. La hija del emperador le dijo a Rabban Gamliel, déjame contestarle a mi padre. La princesa le dijo, carita sorprendida, tráeme un juez. El padre le preguntó el motivo y ella contó que habían entrado ladrones y le habían robado una jarra de plata, pero dejaron una de oro. Ojalá viniesen todos los días, respondió el padre. Viste, dijo la princesa en tono triunfal, ¿acaso no le sucedió esa suerte a Adán? Perdió una costilla y en su lugar recibió una mujer y el que estuvo a su disposición como una mucama. Pienso, dijo el emperador, que de ese no lo tendría que haber adormecido, la tendría que haber hecho ante su vista. Padre, dijo la princesa, haz que me traigan un trozo de carne. Una vez en sus manos, colocó la carne entre las cenizas para que se tostara enfrente de su padre y cuando estuvo lista se la dio para que la comiera. El rey no la quiso comer, habiendo visto cómo se la colocó entre las cenizas y cómo se fue cociendo entre las mismas. Es repugnante, dijo carita sorprendida, a lo que la princesa le respondió, si Adán 44. Hubiera visto cómo le cortaban una costilla y de ella se creaba una mujer, la hubiera también aborrecido. Tratado Sanedrín, 39. Adán vegetariano. Rabí Yehuda dijo, al primer hombre no le fue permitido comer carne, puesto que en la Torá está escrito que el Eterno dio hierba y frutos para el hombre y todos los seres vivos, Génesis 1,29. Recién después del diluvio le fue permitida a la humanidad comer carne. Tratado Sanedrín, 59. El alma y el cuerpo. El emperador Antonino le dijo una vez a Rabí Yehuda, el alma y el cuerpo se pueden liberar de los castigos en el otro mundo, por los pecados que el ser humano comete. ¿De qué manera? El cuerpo puede decir, el alma pecó, ¿qué puedo hacer sin el alma? Valga como ejemplo que desde que el alma me abandonó, estoy en el sepulcro, solo como una piedra. El alma puede decir, el cuerpo pecó, se puede ver que desde que dejé al cuerpo vuelo libremente como un pájaro limpio de pecados. Te responderé con un ejemplo, dijo Rabí, un rey tenía un hermoso viñedo, en el que había frutos apetitosos. Colocó allí 2 guardias, uno era rengo y el otro ciego. Entonces el primero le dijo al segundo, veo que hay hermosos frutos, déjame subir sobre tus espaldas y así podremos allegarnos y comerlos. Y así lo hicieron. Un tiempo después, vino el rey y preguntó, ¿dónde están los hermosos frutos?
Entonces el ciego dijo carita sorprendida, yo soy ciego y no puedo ver, y el rengo dijo carita sorprendida, soy rengo, así que de ninguna manera podría arrancar los frutos. 45. Entonces el rey montó al rengo sobre el ciego y los juzgó como si fueran una sola persona. Y así hará el Eterno, hará entrar el alma en el cuerpo muerto y los juzgará conjuntamente. Tratado Sanedrín, 91. Como ríe el Eterno. Rabí Nachman, hijo de Itzhak, dijo carita sorprendida, el Eterno no se ríe de sus criaturas sino con sus criaturas. Tratado Avoda Zará, 3. Un consejo financiero. El emperador Antonino mandó un emisario a lo de Rabí Yehuda para que lo aconsejara sobre cómo hacer para que el tesoro que menguaba cada día creciese de nuevo. Rabí llevó al emisario a un huerto y sin decir palabra alguna, arrancó remolachas grandes y plantó en su lugar remolachas pequeñas, y lo mismo hizo con otras verduras. Viendo que Rabí no decía nada, el emisario le imploró que por lo menos le diera una misiva escrita, a lo que Rabí respondió, no lo necesitas. Cuando volvió, el emperador le preguntó si le había mandado alguna carta o le había dicho algo, y al contestarle negativamente, le inquirió. ¿Qué hizo? Entonces el emisario le contó respecto a las verduras que arrancó y plantó. Ahora entiendo, dijo Antonino, e inmediatamente destituyó a sus antiguos gobernadores y colocó nuevos en su lugar, que trajeron nuevas riquezas a las arcas reales. Tratado Avoda Zará. 46. 47. Una cuestión teológica. El malvado Turnus Rufus le preguntó a Rabí Akiva, si vuestro se ama tanto a los pobres, ¿por qué no los nutre? No lo hace para que nosotros lo hagamos y seamos liberados por medio de esta mitzvah, de sufrir en el otro mundo. Por el contrario, dijo el romano, por el hecho de ayudar a los pobres merecen el infierno. Te daré un ejemplo. Un rey se enojó con uno de sus siervos y lo encarceló, ordenando que no le dieran de comer ni beber. Pero una persona sí lo hizo, entonces, no es que el rey debe enfurecerse, no, dijo Rabí Akiva, tu ejemplo no es correcto, te daré otro ejemplo. Un rey se enojó con su hijo y lo encarceló, ordenando que no le den de comer ni beber. Entonces una persona sí lo hizo, y cuando el rey escuchó lo que sucedió, le dio a la persona un regalo. Tratado Baba Batra 10, el testamento incomprensible. Una persona dejó, antes de morir, un testamento extraño. Al primer hijo le dejaba un tonel con tierra, al segundo, un tonel con huesos y al tercero un tonel con lana. Como nadie entendía de qué se trataba, fueron a lo del rabino, para que se los aclarase. El rabino preguntó, ¿el fallecido dejó tierras? ¿Dejó animales? ¿Dejó ropas de cama? Al responderle positivamente, el rabino dijo que todo estaba aclarado. El primer hijo recibiría las tierras, el segundo los animales y el tercero las ropas de cama. Tratado Baba Batra 10. 48. El falsario. Un hombre vino a reclamar un pagaré con la firma de Raba y de Raba Jabarada. Raba miró el pagaré y dijo carita sorprendida, esta no es mi firma, y segundo, nunca firmo antes que Rabaja. Después de mucho insistir, la persona confesó que falsificó las firmas. Mi firma, dijo Raba, te fue fácil falsificar, porque soy joven y mi letra es recta, pero como hiciste con la de Rabaja, que es una persona anciana y la mano le tiembla. El falsario confesó que cuando tuvo que falsificar la firma de Rabaja, lo hizo parado sobre un puente colgante. Tratado Baba Batra, 167. Dos esposas Rabí Ami y Rabí Asi estaban en lo de Rabí Itzhak, el herrero. Entonces uno de ellos le pidió que dijera algo respecto de las leyes, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. El otro le pidió que relatara algunas anécdotas o leyendas. Rabí Itzhak empezó a hablar de leyes y el que quería leyendas no lo dejó, y lo mismo pasó cuando comenzó a relatar una leyenda. Entonces Rabí Itzhak les dijo carita sorprendida, les voy a dar un ejemplo. Un hombre tenía dos esposas, una joven y otra mayor. La joven le arrancaba los cabellos blancos y la mayor, los negros. Como terminó todo esto, el hombre quedó calvo. Tratado Baba Kama, 60. Robar y hurtar. Los discípulos le preguntaron a Rabí Yohanan ben Zakkai, ¿por qué la Torá castiga más al que hurta que al que roba? Rabí Yohanan contestó, el que hurta no le tiene miedo a DS ni a los hombres, pero el ladrón le tiene miedo a los hombres pero no a DS. Tratado Baba Kama, 79. 49. Conducta. Rabí Tanjum, hijo de Hanilai, dijo carita sorprendida, una persona debe conducirse como las personas de su entorno. Moisés estuvo 40 días en los cielos y no comió nada.
Los ángeles que bajaron a la tierra para visitar al patriarca Abraham, comieron. Pero ¿puede ser que verdaderamente comieron? Significa que hicieron como si comían. Tratado Baba Metzia, 86, Dos Bocas. Rabí Simón Bar Yochai dijo, si hubiese estado presente cuando se otorgó la Torá en el monte Sinaí, habría pedido al Eterno que proveyese a todas las personas con dos bocas, una para estudiar Torá y la otra para rezar y usarla para sus necesidades. Enseguida Rabí Simón se arrepintió de lo que habló y dijo, si una persona tiene una sola boca y el mundo sufre de maledicencia y calumnias, qué triste sería si tuviese dos bocas. Hierús. Tratado Sabbat 1, venciendo al instinto malo. El instinto malo solamente hace desear cosas prohibidas al ser humano. No tiene interés por lo que se puede. Rabí Mana fue a visitar en un Yom Kippur a Rabí Hagi que estaba enfermo. ¿Qué hago? Tengo mucha sed, preguntó Rabí Hagi. Puedes beber si quieres, le dijo Rabí Mana y se marchó. A la hora volvió y le preguntó, ¿calmaste tu sed? No, dijo Rabí Hagi, apenas me permitiste beber, se me pasó la sed. Hierús. Tratado Yoma, 6. 50. Por el temor al eterno, Rabí Shmuel Bar Susratei llegó una vez a Roma y en ese momento la reina perdió sus joyas y Rabí Shmuel las encontró. Un edicto fue leído por todo el país, en el que se gratificaría al que devolviera las joyas, pero dentro de los 30 días, pero si se las encontraba, al que las halló y no las devolvió después de esa fecha, le cortarían la cabeza. Rabí Shmuel esperó sin embargo 30 días y después trajo las joyas a la reina, quien quedó sorprendida por el hecho de que alguien procediese de esa manera poniendo en peligro su vida. Después de inquirirle si sabía del edicto, le preguntó por qué había devuelto las joyas después del término dispuesto, a lo que Rabí Ismael respondió, porque no quería que pensasen que lo hice porque te temía. Te lo devolví porque temo al Eterno. A lo que la reina exclamó, bendito sea el DS de los judíos, Hierús. Tratado Baba Metzia, 2, Alejandro Magno en un país extraño. Alejandro Magno llegó en uno de sus viajes a la capital de un reino, diciendo que venía a ver cómo allí se juzgaba a la gente. En ese momento aparecieron dos personas para que el rey dirimiese su problema, puesto que uno había vendido al otro un campo y entre el abono, el comprador encontró un tesoro y siendo una persona honorable, se lo quería devolver al vendedor, pero aquel no quería aceptarlo, diciendo que el campo ya no era suyo y que lo había vendido con todo lo que tenía. El rey escuchó los argumentos y le preguntó a cada uno si tenían hijos y estos respondieron afirmativamente. Entonces dictaminó que el hijo de uno se casara con la hija del otro y se quedaran con el tesoro. Alejandro Magno escuchó todo esto y comenzó a reír. ¿Por qué ríes?, preguntó el rey, ¿acaso no juzgué bien? Si esto pasara en tu país, ¿cómo harías? Muy fácil, respondió Alejandro, mataríamos a los dos y el tesoro engrosaría las arcas reales. Luego el rey ordenó preparar una mesa con panes de oro y aves de oro, ¿acaso se puede comer el oro? Se sorprendió Alejandro, si tú y tu gente no pueden comer oro, porque lo persiguen y lo aman tanto. Alejandro calló y el rey prosiguió, dime, ¿en tu país brilla el sol y llueve? Al responderle afirmativamente, el rey prosiguió, ustedes poseen ganado, estoy seguro de que el sol brilla y llueve no por vuestro mérito, sino por el mérito de vuestro ganado. Hierús. Tratado Baba Metzia, 2. Por si acaso, una persona tiene que cuidarse para no dar lugar a una sospecha. Una mujer vino a lo de Rabí Jonatán por una consulta, y le trajo higos. El sabio le dijo, te pido que si trajiste los higos descubiertos, así los saques, y si estaban tapados así los saques, para que la gente no diga, le trajo dinero y él le convidó con higos. Hierús. Tratado Baba Batra, 2. La niña de Jerusalén. Rabí Yoshua ben Hanania iba por un camino y encontró a una niña de Jerusalén, que le dijo, ¿por qué caminas por un campo que no te pertenece? Arruínasla. Mies y nada crecerá y le harás un gran daño al propietario. Yo voy por un camino transitado, contestó Rabí Yoshua, otros ladrones como tú, hicieron el camino. Tratado Erubin 33. 51. 52. Cortesía. Rabí Yoshua se dirigía a un lugar y en el camino, pernoctó en la casa de una viuda. El primer día le cocinó una comida que le alcanzó en un plato y el sabio la comió toda sin dejar un resto, como corresponde por cortesía. Al día siguiente sucedió lo mismo y la mujer quedó más enojada. Como el sabio se quedó un día más,
resolvió prepararle el mismo cocimiento pero echarle abundante sal, de manera que le sea imposible comerlo. Apenas comenzó a ingerir la comida, dejó el plato y paró de comer. ¿Por qué no come? Preguntó la mujer. Estoy lleno, contestó el sabio. Sin embargo estás comiendo pan, dijo la viuda. Seguramente tienes hambre todavía, pero entiendo que no comes, porque quieres dejar algo por cortesía por los 2 días que comiste en mi casa. Y Rabí Yoshua aseguraba, nadie nunca me venció, solamente unos niños de Jerusalén y la viuda. Tratado Erubín 53, la verdadera caridad. Rabí Abba gustaba de dar mucha caridad, pero tenía miedo que los menesterosos se avergonzaran de tomar la caridad de su mano y entonces encontró una fórmula. Cada día tomaba el dinero que pensaba destinar para caridad, lo colocaba en una bolsa que llevaba sobre sus espaldas, iba al lugar donde estaban los pobres y dándoles la espalda, estos se servían cuanto necesitaban y de esta manera no pasaban vergüenza. De todas maneras, de vez en cuando echaba un ojo, para verificar que ningún sinvergüenza robara del dinero. Tratado Ketubot 57. La honradez de un capitán. Rabí Ganda tenía un conocido que era un capitán de un barco y viajaba a regiones remotas. Una vez, cuando debía viajar a una isla lejana, Rabí Ganda le dio un dinero y le pidió que le comprara algún souvenir. El capitán no encontró nada interesante para Rab Ganda hasta que llegó a un lugar y le compró una mona. Cuando el capitán la tomó en sus brazos, la mona se soltó y corrió a guarecerse en un agujero, donde la encontró el capitán, pero sentada sobre un valioso collar de perlas. El capitán la tomó con las perlas y cuando volvió se las entregó a Rab Ganda, porque según dijo, encontró las perlas por la mona. Todos quedaron asombrados por ese gesto y el nombre del capitán fue apreciado y honrado en todo el lugar. Tratado Nedarim 50. El zorro y el león. Rabí Meir Baal Hans contaba la siguiente fábula. Un zorro iba por el bosque y se encontró con un león hambriento, que quería atacarlo y comerlo. No es honroso para el rey del bosque, le dijo el zorro, comer una carne. Nef la K como la mía. Mejor ven conmigo y te mostraré un hombre gordo, a quien podrás devorar y quedar satisfecho y todavía me lo vas a agradecer. Siguieron caminando y vieron un pozo grande tapado y del otro lado, un hombre estaba apoyado bajo un árbol, descansando de su pesado trabajo. Al verlos, el hombre se asustó y comenzó a pedir al Eterno que lo salvara de ser devorado. Tú sabes, dijo el león, me da miedo el pedido del hombre al Éter. No. Temo que me castigues si me como al hombre. No tengas miedo, dijo el zorro, a ti nada te pasará, porque el Éter no castiga únicamente a los nietos del pecador, pero al pecador mismo, no lo toca. 53. Si es así, me comeré al hombre, dijo el león y pegó un salto para atacarlo, pero se cayó en el pozo, de donde no podía salir. El zorro se colocó a la vera del pozo y miraba al león que no cesaba de rugir. Eres un zorro falso, bramaba el león, me engañaste y me mentiste. Me prometiste que a mí nada me iba a suceder, solamente a mis nietos y ahora el Eterno me castigó y moriré aquí de hambre y sed. No te dije ninguna mentira, repuso el zorro. Es verdad que al pecador el Eterno no lo castiga, sino a sus nietos. Pero tienes que saber que tu abuelo pecó y por eso recibes el castigo. El león se enfureció y gritó, ¿qué clase de castigo es este? Los padres comieron fruta sin mado. Ras y los dientes de los hijos deben doler, antes te resultaba justo que por tus pecados sufrieran tus nietos. Dijo el zorro, ahora puedes sufrir por el pecado de tus mayores. 54. Anécdotas de rabinos famosos. 55. 57 Oración y estudio. El famoso Hatam Sofer se demoró cierta vez rezando y cuando finalizó, se le acercó un discípulo diciéndole que durante esa larga demora, logró estudiar 2 hojas del Talmud con sus interpretaciones. El rabí le dijo, nuestros sabios dicen que a aquel que prolonga sus oraciones, se le prolonga la vida. Por lo tanto es lo que ocurrirá conmigo y lograré estudiar las hojas que me aventajaste. Derechos. Rabí Tzele de Volozhin encabezaba una delegación que entrevistó a un ministro austríaco. Él mismo le preguntó al rabí por qué se sentaba de su lado izquierdo, a lo que el sabio contestó, porque los judíos no tienen derecho, aludiendo a los derechos civiles, de ser como todos los pueblos. Luego, el ministro le preguntó por qué los judíos se tragan unos a los otros, a lo que el rabí respondió, los peces en el agua, cuando el lugar les es estrecho y no hay mucho agua, se tragan unos a los otros. Maquinaciones del instinto. Rabí Jaim de Volozhin entró a la academia de estudios y encontró
a 2 discípulos hablando de cosas profanas. Cuando lo vieron, se excusaron, diciendo que trataban de maquinar cómo vencer al instinto malo y superarlo. Eso es lo que quiere el instinto malo, que hablen todo el día de cómo superarlo. Para no estudiar Torah, y eso mismo ya es una gran conquista para él. 58 Diluvio en la festividad de Shmini Atzeret. Cuando se pide al Eterno para que las lluvias caigan en su tiempo, el Hassan, oficiante, de Frankfurt terminó las oraciones y comenzó a caer una lluvia copiosa. Entonces se acercó al rabino, que no le tenía mucha simpatía, y le enrostró la conducta que observaba con él, siendo que desde el cielo escuchaban sus plegarias y eran correspondidas de inmediato. Es verdad, contestó el rabino, por tus merecimientos y los que eran iguales a ti, cayó una vez una lluvia, no como ahora, sino un diluvio entero. El caballo más contento, el rabino Yosever de Brisk, estaba parado al lado de la ventana y miraba la feria y vio cómo pasaban 3 carretas llenas de heno, una detrás de otra, conducidas por los campesinos que las llevaban para venderlas en la feria, y cada caballo comía del heno de la carreta que tenía adelante. El rabino le preguntó a la persona que estaba al lado de él cuál era el caballo que se sentía mejor al comer del cereal. El hombre dijo que no sabía. Entonces el rabino expresó que según su opinión, el caballo del medio se siente mejor porque come y su carga se aliviana cada vez más. Caridad especial. Rabbi Isl de Slonim acostumbraba a explicar por qué los ricos dan caridad a los deficientes e inválidos, pero no a los estudiosos. Debido a que tienen miedo de que el Eterno no los castigue con la misma deficiencia, les dan a los minusválidos, pero a los que estudian no les dan nada, porque no tienen miedo de que el Eterno los castigue con ser estudiosos. Entre perros. Un grupo de librepensadores, hablando con el rabino de Slonim, le dijeron: vemos que usted sabe de todo. Entre los librepensadores aparece como uno de nosotros, y entre los estudiosos aparece como uno de ellos. ¿Y qué pasaría si se uniera con los perros? Entre perros es la primera vez que estoy, respondió el rabino, y no sé qué decirles. Un rabino que sepa menos. Gloria a Dios. En una ciudad, los directivos de la comunidad querían muchísimo que el rabino de Slonim fuera su guía, pero el presidente, que era un gran ignorante, se oponía, puesto que tenía miedo de que la figura del rabino lo opacara y nadie lo tomaría más en cuenta. Parece, dijo el rabino, que ustedes buscan un rabino que sepa menos que tú, pero en este momento no lo podrás conseguir en ninguna parte. Por los pecados. El Hafetz Haim dijo una vez: lo principal no es golpearse el pecho en Yom Kippur cuando se recita la oración por los pecados, sino golpearse antes. El profeta Elías viene. El Maguite Dugno iba por la calle y se encontró con un grupo de muchachones que hacían payasadas y hablaban groserías. Al pasar al lado de ellos, uno le espetó. 59. Bienvenido profeta Elías. Es verdad, respondió el Maguit, tienes razón. El Talmud dice que cuando los perros juegan es porque vino el profeta Elías, o sea, cuando los perros ríen y hablan groserías y producen barullo, es señal de que el profeta Elías se encuentra en la ciudad. Influencia. Un predicador entró a lo del rabí de Premislán y vio cómo los adeptos le dejaban jugosas dádivas, lo cual le dolió porque, según él, no tenía suerte, puesto que sus prédicas gustaban a todos, pero no le daban casi nada, y a este rabino lo llenaban de dinero. El rabino percibió los pensamientos del predicador y le dijo: tanto tú como yo tenemos influencia, con la diferencia de que tenemos distintas fuerzas. Yo, que odio el soborno, influencio a mis adeptos para que también odien el soborno, por eso me dan el dinero. Pero tú, que gustas del dinero, influencias a los que te escuchan para que amen el dinero, por eso no te lo quieren dar. Libro imposible. Un escritor vino a lo de un famoso rabino para que le diera su aprobación sobre el libro que había escrito y le pidió que le recomendara un título. Después de leer algunos párrafos, que no le gustaron, le aconsejó que lo titulara La luz de la cara de Moisés, lo cual fue del agrado del escritor, pensando que le había gustado al rabino, al darle un nombre tan hermoso. Cuando el individuo se fue, el rabino le dijo a su familia: ¿saben por qué le sugerí ese título? Puesto que, como dice la Torá, no se podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro despedía rayos, así también no se puede mirar ese libro porque está lleno de errores y faltas. 60. 61. Tu sombra. Un librepensador fue a lo de un rabino y le pidió con ironía si lo podía absolver de un sueño malo que tuvo. Al preguntarle qué es lo que había soñado, el hombre le contó que soñó con un perro salvaje que quería sacarse de encima la cadena. No temas, le dijo el rabino, cálmate, no es nada, puesto que lo que viste es tu propia sombra.
Justo y malvado le preguntaron a un rabino cuál era la diferencia entre un justo varón y un malvado. En verdad, respondió, los dos son pecadores. Pero el justo todo el tiempo que vive sabe que es un pecador y el malvado todo el tiempo que peca, sabe que vive. Integridad comentando el versículo, íntegro serás con el Señor, tu DS, Deut 18, 13, Rabí Simjebunen decía, la integridad tiene que ser con el Señor, tu DS, también en la intimidad. Mostrarse íntegro hacia afuera, pero en la intimidad tener otros pensamientos, constituye un modelo negativo. Eliminar el mal. Un agnóstico se ufanaba ante un rabino de que ya había transgredido toda la Torá y solamente le faltaba una cosa, suicidarse. Le dijo el rabino, no lo puedes hacer, pues cumplirías el precepto que dice, estirparás el mal de en medio de ti, Deut 21, 21. 62 Rectitud e integridad. Rabí Menahem Mendel de Kosk decía, no hay cosa más recta que una escalera torcida y no hay nada más íntegro que un corazón quebrado. Mientras arde la vela, Rabí Israel Salán llevó una vez sus zapatos al zapatero para que se los arreglara. Estaba oscureciendo y el hombre trabajaba a la luz de una vela tenue. Le molestó al rabí el tener que forzar al zapatero y quiso sacarle los zapatos y volver otro día. Pero el hombre le dijo, siéntese, mientras la vela arde, se puede arreglar. Escuchó esto Rabí Israel y una vez terminado el trabajo, salió corriendo hacia la yesivá y les dijo a sus discípulos, hoy he aprendido una gran lección, mientras la vela arde, se puede corregir. No hay tiempo. Rabí Menahem Mendel decía, un verdadero hasid no peca, no porque está prohibido, sino porque no tiene tiempo para hacerlo. Corrección. Rabí Rafael de Barzat, discípulo preferido de Rabí Pinjas de Cao. Riz le preguntó a su maestro, una persona que sufrió muchas penurias y a la que le parece que el Eterno esconde su faz de él, ¿qué tiene que hacer para reforzar su fe? El hecho de reconocer que el Eterno esconde su faz de él, repuso Rabí Pinjas, ya es el principio de la corrección. 63 No sé a dónde voy. Rabí Jonathan Eibesutz iba una vez a la sinagoga munido de talit y tefilín y se encontró con el alcalde de la ciudad, que le preguntó hacia dónde iba. Rabí Jonathan contestó que no sabía. Viendo que Rabí Jonathan llevaba el talit y los tefilín, el alcalde entendió que iba a la sinagoga, por lo tanto la respuesta de Rabí Jonathan le pareció desmedida y lo encarceló. Una vez que se calmó, llamó a Rabí Jonathan y le reprochó por no haberle contestado como corresponde y así se hubiera ahorrado los problemas. Rabí Jonathan contestó, mi señor, ¿acaso no le contesté como corresponde? Si me hubiese preguntado dónde pensaba ir, le habría dicho que pensaba ir a la sinagoga para rezar, pero cuando me preguntó a dónde iba le contesté muy bien, que no sabía, puesto que quería ir a la sinagoga y al final fui a la cárcel, por lo tanto le contesté bien, que no sabía. Estudio. Rabí Itzhak de Pesisja decía, yo llegué a temer al Eterno, por medio del estudio y un compañero mío llegó al estudio por medio del temor al Eterno. Dar ante el Rabí Mendel de Kosov, se presentó uno de los más grandes contrarios del Rabí, pidiéndole una caridad. El Rabí le dio todo el dinero que tenía encima y cuando salió, la esposa del rabino se quejó porque para los gastos de la casa no había con qué y a uno de sus más grandes opositores le daba todo lo que tenía. Hace un momento, respondió el Rabí, ¿escuché esta misma queja de quién? Preguntó la esposa, del instinto malo. 64 Expiación. El Rabí de Peisje junto con un compañero, iban juntando caridad para una persona necesitada. Al llegar a un pueblo, donde no eran conocidos, entraron a lo de un hombre rico, que no era de los grandes contribuyentes. Al verlos les espetó, ¿por qué no van a trabajar? Al poco tiempo se conoció quiénes eran las dos personas y el hombre rico corrió a buscarlos y se arrodilló ante ellos, pidiéndoles que lo perdonaran, con la excusa de que no los conocía. El Rabí le dijo, por mi parte te perdono, porque no me quisiste ofender, pero lo que le hiciste a ese pobre y simple hombre, no te lo puedo perdonar. La única expiación que te queda, es que ayudes a todo necesitado que te pida y te disculpes ante él por lo que hiciste una vez con un pobre. Por el bien de los ricos comentando el versículo, porque no dejará de haber menesteroso sobre la tierra, Deut 15, 12, el Magid de Ken decía, para vuestro bien, hombres ricos, les ordeno abrir vuestras manos a vuestros hermanos pobres, porque si no lo hacen y perecen de hambre, alguno de ustedes ocupará sus lugares. Bastón y mochila. En la oficina del Rabí Smelke de Niklesburg, sobre una pared, estaban colgados un bastón y una mochila, para indicar a los directivos de la comunidad que, si no aceptaban sus veredictos, estaba dispuesto a tomar su bastón y su mochila y abandonar la ciudad,
para no tener que ser seducido por nadie. 65. Un pedido. Cuando el Malvin fue nominado rabino de Bucarest, una ciudad grande y con muchos alejados de la Torá, dijo en su primera prédica: la Torá ordenó entregar al sacerdote la espaldilla, las 2 quíjadas y el cuajar. Hoy, el rabino en nuestra época ocupa el lugar del sacerdote y yo les pido las siguientes ofrendas: la espaldilla, que todos se coloquen los tefilín, las 2 quíjadas, que se dejen crecer la barba, y el cuajar, que observen kasut. Concentrado en su labor a la ciudad de Krasna llegó un acróbata, que declaró poder cruzar el río sobre una soga fina, por una cantidad de dinero. La soga fue extendida y todo el mundo se dirigió al río, entre ellos también Rabí Jaim, quien miraba muy concentrado el paso del acróbata sobre la soga. Cuando le preguntaron el porqué de su atención tan profunda, respondió: de este hombre aprendí algo muy importante para el servicio divino. Por la suma de dinero que recibió, arriesgó su vida, pero cuando iba sobre la soga, no pensó ni un instante en el dinero, sino sobre su integridad y solamente se concentró en su trabajo. El sabor del maná. Según la tradición, cuando los hijos de Israel iban por el desierto y caía el maná, lo cocinaban y al comerlo sentían el gusto de lo que más apetecían. Una vez le preguntaron al Rabí Isharib: está escrito que el rico no aumentaba y el pobre no disminuía, por lo tanto, ¿cómo cumplían el precepto de caridad? 66. Respondió el sabio: cumplían por el hecho de enseñar a los pobres qué gusto elegir al comer el maná, ya que los pobres no conocen en general el gusto de una buena comida. Alimentarse dignamente. Un adepto del rabí de Borki era muy rico, pero se privaba de comer y lo hacía solamente con un trozo de pan negro y arenque. El rabí lo amonestó, diciéndole que una persona en su condición debía comer todos los días carne y beber una copa de vino. Los adeptos se extrañaron muchísimo de esa reprimenda, pero éste les dijo: la verdad que no me importa si comes solamente pan negro y arenque, pero si él acostumbra así, ¿qué va a contribuir para los pobres? Pobre de tiempo. Un hombre muy rico se jactaba de sus bienes ante el Hafetz Haim, quien le manifestó que debía dedicar horas al estudio, pero el hombre dijo que no tenía tiempo. Si no tienes tiempo, dijo el Hafetz Haim, no eres más que un pobre, puesto que no hay más pobre que aquel que no tiene tiempo. Correr por la manutención. Rabí Levi Yitzhak de Berdicho vio a una persona corriendo por la calle. Al inquirir el motivo de la corrida, el hombre manifestó que corría detrás de la manutención. El Hafetz Haim le contestó: ¿de dónde sabes que la manutención está delante de ti, que la persigues? Por ahí, está detrás y te alejas cada vez más. 67. Evitar el orgullo. Un adepto pidió un consejo al rabí de Movelnitsa para evitar el orgullo. Este le contestó: no puedo aconsejarte. En verdad mi cerebro no entiende cómo una persona puede ser orgullosa. Recibir la Torá. La festividad de Shavuot se denomina también la fiesta de la entrega de la Torá. Algunos preguntaron: ¿por qué entrega y no recepción de la Torá? El rabí de Kosk respondió: la entrega de la Torá fue igual para todos, pero la recepción de la Torá, eso depende de la voluntad y el alcance de cada uno. Afligir el alma. El rabí de Brisk acostumbraba terminar el rezo de Yom Kippur inmediatamente al salir las estrellas. Alguien le preguntó: ¿acaso no está estipulado que hay que pronunciar la oración final de la fecha hasta que salga la duda de su corazón? Está escrito: hasta que salga la duda de su corazón, pero no su corazón por dudar. Casamiento por amor. Rabí Mosé de Kobrin recibió a un adepto que se quejaba por su hija ya mayor, a quien no le agradaban los jóvenes que le presentaban. Lo tranquilizó el rabí diciendo: no te quejes, la Torá al hablar de las hijas de Slov Jade, dice: cásense como bien les pareciere, Números 36,6, o sea, con quien les guste y no con quien les guste a los consuegros. 68. Sin temor. En un juicio de dinero, Rabí Shmuel Salant dictaminó contra un hombre muy violento, quien comenzó a gritar y a amenazar que iba a romper los vidrios del lugar. El rabí le contestó: ¿y tú crees que me voy a callar? El hombre empalideció y se esfumó, puesto que pensaba que iba a ser entregado a las autoridades. Los allegados al rabí, que sabían que no era su costumbre reaccionar de esa manera, le preguntaron a qué se refería su amenaza. Me refería, contestó, a que si rompía los vidrios, llamaría al vidriero para que las arreglara. A las manos. Un adepto se quejaba ante el rabí de Kosó, de que todo lo que programaba y los subterfugios que tramaba, no alcanzaban a mejorar su situación económica. El rabí pensó un momento y respondió: la Torá dice que el Eterno te bendijo con todas las obras de tus manos. Me parece que tienes que dejar de programar y comenzar a trabajar con tus propias manos.
soborno una viuda se presentó ante Rabí juzgamiento, y cuando daba testimonio, comenzó a llorar. Entonces Rabí Abraham exclamó, me inhibo para este juzgamiento, pues para mí, las lágrimas constituyen un soborno. Celote. El rabino de Kovno tenía un ayudante que era muy extremista y perseguía ferozmente a los librepensadores. Al respecto, el rabino dijo, la diferencia entre mi ayudante y yo, es la misma que hay entre un ama de casa y un gato, los dos no soportan a los ratones, pero la dueña de casa querría que no haya, en general, ratones, mientras que el gato desearía que siempre estén, para poder perseguirlos y matarlos. Amarás a tu prójimo. El famoso Rabí Akiva, comentando el precepto bíblico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, aseveró, es un gran principio en la Torá. Al respecto, Rabí Yoshua de Kutna suspiraba diciendo, es un gran principio en la Torá, pero en la vida real, todavía no. Orar. Un adepto vino a quejarse ante el rabino de Kosk respecto a su situación económica, y este le dijo carita sorprendida, reza. No sé rezar, exclamó el adepto. Si no sabes rezar, dijo el rabí, tienes ahora un problema más grave que tu situación económica. Sagrado. Decía el rabino de Kosk, santo es aquel cuya casa es santa. Aristocracia. Rabí Higiel de Ostrovtsa era hijo de un panadero. En una reunión de grandes rabinos, donde cada uno hablaba sobre las enseñanzas que habían recibido de sus padres, Rabí Higiel manifestó. 69. 70. Mi padre decía que el pan fresco es mejor que el pan viejo. Rabí Zvihirsh de Rimanov era hijo de un sastre. Al respecto decía, de mi padre aprendí dos cosas importantes, no arruinar las cosas nuevas y tratar, en lo posible, de arreglar las cosas viejas. Flagelarse un anciano, que acostumbraba a flagelarse y a vestir una bolsa arpillera debajo de sus ropas, se presentó ante Rabina Abtalí de Ropsaitz, quien percibió que el hombre deseaba que el rabino se diera cuenta de la bolsa bajo sus ropas. Cuando se retiró el rabí exclamó, cuán grande es la fuerza del instinto malo, y Etzer se apoderó de este anciano y lo encerró en un saco de arpillera. Como un caballo un adepto del rabí de Rutzin, le narraba cómo hacía sacrificios para la gloria del Eterno, vestía ropas blancas, bebía únicamente agua, se revolcaba en la nieve y hasta se insertó clavos grandes en las suelas de sus zapatos. El rabí miró por la ventana y dijo, veo en el patio a alguien que viste de blanco, solamente bebe agua, se revuelca en la nieve y usa clavos en sus pies y no es más que un caballo blanco. La olla de paz, el Talmud, en el Tratado Brajot, dice que el soñar con una olla es un símbolo de paz. Un famoso rabino lo explicó señalando que la olla es el elemento que trae la paz para dos opuestos, el fuego y el agua. 71. Fumar en Sabbat. Un agnóstico le preguntó, en tono de chanza al famoso exégeta Malvin, si habría algún medio de permitir fumar en sábado. El sabio respondió, si lo hay, da vuelta el cigarrillo, con la parte encendida en tu boca. Cumplir mitzvot a costilla de otro rabí Israel Salant, al quedar viudo, pasó un tiempo en la casa de un potentado de la comunidad de Kovno. Los comensales notaron que cada vez que debía lavarse las manos, lo hacía utilizando una pequeña medida de agua, a pesar de tener delante una palangana llena. El dueño de casa le preguntó a qué se debía esa conducta, ya que en los libros sagrados se encomiaba el lavado copioso de manos donde había abundante agua. Rabí Israel respondió, es verdad, pero noté que la palangana la llevaba la sirvienta sobre sus hombros y está prohibido embellecer las mitzvot a costilla de los demás. El vino un adepto del rabí de Rutzin gustaba del